¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta, ahorita que menciona el asunto de la consulta, en caso de que se demostrara que los exmandatarios incurrieron en ilícitos y corrupción, usted mismo ha señalado que la corrupción ya debe ser tratada como un delito grave. Entonces, ¿valdría una consulta? Porque, o sea, la ley no podría estar sujeta a una consulta en caso de lo que los exmandatarios se comprobara que incurrieron en delitos de este tipo. Sí, es que es un asunto de mayor envergadura. No es cualquier cosa meter a la cárcel a un expresidente, nunca ha sucedido por corrupción. Yo les comentaba que el único juicio por corrupción se lo hicieron a Manuel González, compadre de Porfirio, lo acusaron de corrupción saliendo de su gobierno, terminando su periodo, y el tribunal del Congreso que se constituyó para juzgarlo decidió de que los presidentes no podían ser juzgados por corrupción, porque la Constitución en ese entonces de 1857, en el artículo 103, establecía que al presidente solo se le podía juzgar por delitos electorales, fíjense, y por traición a la patria. Y con la Constitución del 17 se mantiene lo mismo, pero no solo eso, y ahí es donde se define que iba a ser un sistema presidencialista, porque le quitan lo de fraude electoral. O sea, lo que traía la Constitución del 57, de que se podía juzgar al presidente por fraude electoral y por traición a la patria, le quitan fraude electoral y le dejan nada más traición a la patria. Y así está hasta ahora. Así está el 108 de la Constitución. Entonces, por eso se requiere de hacer una consulta. Y además, para que lo decidamos entre todos. ¿Por qué? ¿Voy a ser yo el verdugo político? ¿Que no lo podemos resolver entre todos? Además, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia y estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la presidencia, porque no solo fue a mí, fue a todo el pueblo, o que hayan impuesto las reformas estas energéticas, la reforma fiscal, la reforma laboral, las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa, que por eso ahora a juzgarlos. No, ya le dije al expresidente Calderón que en lo que a mí corresponde yo ya lo perdoné por el fraude del 2006 y que él sabe bien que hubo fraude. Nada más recuerdo porque como ya eso lleva tiempo y los jóvenes no tienen fresco estos asuntos, porque antes pues se tapaba todo. Los escritores pues no se ocupan de hacer libros sobre esto, hablar de el daño de la corrupción,
de cómo nunca había habido democracia en México y todavía está costando trabajo establecerla. Esos temas no se analizan, no hay reflexión. Bueno, en la elección del 2006 se supone, hay todos los testimonios. Bueno, el mismo expresidente Fox dijo que sí, se había metido, pero existe un video donde él dice claro, porque era salvar a la patria. Fue un fraude patriótico, porque era un peligro para México. Palabras más, palabras menos. La maestra Elvester, que podría aportar mucho, llamó el día de la elección al que era gobernador de Tamaulipas para decirles: ya esto ya está resuelto, ya hay que entrarle, ya hay que definirse, ya sabes por dónde nos vamos. Ahora ese gobernador está preso, Hernández, Eugenio Hernández. Al día siguiente, el secretario de Comunicaciones, Cerizola, porque ¿qué cosa fue lo que hizo el presidente Fox? Cada secretario se hizo cargo de un estado, porque había la consigna de que no ganáramos. Bueno, y a ese señor Cerizola le tocó Tamaulipas. Entonces, al día siguiente de la elección, le habla por teléfono, están las grabaciones, y le dice: oye, te pasaste, sí, muchas gracias, al que está ahora preso. Son hasta malagradecidos, pues, porque hoy ya ni siquiera lo van a visitar. Pero todo eso existe en las pruebas. Hay una prueba, porque todavía de estos intelectuales orgánicos que firmaron todos de que no había fraude, todos estos que acaban de firmar ahora, la mayoría firmaron en aquel entonces de que las elecciones habían sido limpias. Bueno, hay un periódico en Guanajuato que se llama AM. Después del fraude, tienen una reunión los funcionarios del gobierno de Guanajuato, el secretario de gobierno en ese entonces. Esto lo deben de saber los de Guanajuato y además es fácil de demostrar quién era. Llama a todos los delegados federales a una reunión después del fraude del 2006 y les dice, pues les notifico que ustedes no van a depender de las secretarías del gobierno federal, van a depender de nosotros, del gobierno de Guanajuato, porque nosotros le ayudamos a Felipe Calderón y él lo sabe. Le dimos 300,000 votos de más. ¿Saben cuánto fue la diferencia formal? 240,000 votos. Bueno, está grabado porque un periodista de este medio
AM se metió a la reunión y grabó. $300,000 votos de más. Y si queremos profundizar, ¿cómo obtuvieron esos votos? ¿Quién les ayudó? ¿Qué arreglos tenían? Entonces, ya, no voy a estar anclado en eso, pero sí en el tema de la corrupción, pues que la gente decida. También a los que quieren que se enjuicie a los expresidentes, con toda claridad les digo, yo no les voy a hacer el trabajo de conseguir las firmas. El que quiera que haya consulta, que se aplique a conseguir las firmas. Y también la gente tiene que decidir si quiere eso o no, y que los constitucionalistas, los abogados, que también no los escucho, los colegios de abogados, que se debata sobre el tema, si se puede juzgar o no por corrupción a un expresidente, también para que se aclare. Pues no hay debate, no hay nada, silencio. Y es un tema muy importante.